Las esponjas, animales aparentemente muy simples, tienen sin embargo distintos grados de complejidad estructural y un sistema de reproducción variado, complejo, diferente al del resto de los animales. El primer tipo estructural de esponjas, el más simple, corresponde a esponjas con un espongiocel amplio, es decir, una cavidad interna recubierta por coanocitos, muy amplia, y un solo ósculo, es decir, una sola vía de salida del agua. Son esponjas muy pequeñas, el mesohile es muy delgado, los coanocitos capturan el alimento y se lo transfieren directamente a los pinacocitos. En este nivel estructural se encuentra el género Ascon, es una esponja calcárea del orden Homoschelida, y por eso las esponjas que tienen este nivel estructural se dice que son asconoides, parecidas a Ascon. En el tipo asconoide, el agua entra por un ostíolo, que es el poro de un porocito, atraviesa el porocito y desemboca directamente al espongiocel, de donde el agua sale a través del ósculo. Ostíolo es entonces el orificio de entrada a un porocito, a una célula ahuecada en su interior y que en el tipo asconoide desemboca directamente en el espongiocel. Un animal de estas características solamente puede ser muy pequeño. Una pared del cuerpo constituida por dos capas de células, el pinacodermo y el cuanodermo, con apenas un poco de gelatina en el medio, que es el mesohile, no puede crecer mucho por dos motivos. Por un lado, por su fragilidad, pero por otro lado, por la pérdida de relación superficie-volumen en caso de ser más grandes. En este caso está comprometida la superficie de alimentación, que es el cuanodermo. Por lo tanto, una esponja asconoide es pequeña, semitransparente, donde uno ve una esponja grande que cabe en la mano, eso no es asconoide. En una esponja asconoide, el agua entra por el ostíolo, pasa a través del porocito, desemboca en el espongiocel y del espongiocel sale por el ósculo. Aquí tenemos una leucosolenia, es un género con un nivel estructural típicamente asconoide, espículas calcáreas, y esto que estamos mostrando viene de un preparado microscópico. Son animales pequeños. El segundo tipo estructural es el de esponjas que pliegan la pared del cuerpo con el consiguiente aumento de la proporción superficie-volumen. Son esponjas más gruesas. En primer término, es el coanodermo el que se pliega. El mejor ejemplo de este nivel estructural es el género Sicon. También es una calcispongia del orden Heterosclérida, y por eso las esponjas que tienen este nivel estructural se dice que son siconoides, parecidas al género Sicon. En español reemplazamos la Y por una I latina. Dentro de las siconoides hay dos tipos: las simples, que solo pliegan el cuanodermo, y las complejas, que producen canales incurrentes tapizadas por pinacocitos. Vamos a llamarlas siconoides tipo 1 y siconoides tipo 2. En el primer tipo de esponjas siconoides, el agua penetra por los ostíolos, atraviesa los porocitos y entra a un canal vibrátil, que es el producto de haberse plegado el cuanodermo. El poro por el cual el agua entra al canal vibrátil se llama prosopilo. Y esos canales vibrátiles están abiertos al espongiocel a través de una abertura que se llama apopilo. Prosopilo y apopilo son la entrada y la salida, respectivamente, de cada canal vibrátil que desemboca en el espongiocel. Entonces, el recorrido del agua es a través del ostíolo, atraviesa el porocito, a través del prosopilo ingresa a la cámara vibrátil y por el apopilo pasa al espongiocel,
de donde sale a través del ósculo. Estas esponjas son de mayor tamaño que las asconoides. No solo tienen una pared más gruesa, sino que además han multiplicado la superficie de coanodermo, es decir, que tienen una mayor capacidad de captura de alimento. Grantia es un ejemplo de una calcispongia ciconoide. De todos modos, no son esponjas muy grandes, miden 1-2 centímetros de largo. Aquí tenemos una foto de microscopio electrónico donde se ven los canales vibrátiles sostenidos por espículas. En el tipo ciconoide 2, el proceso es similar, pero por un lado han desarrollado un córtex, una capa externa más resistente. Lo que se ve desde el exterior ya no son los ostíolos de los porocitos, sino poros dérmicos. Esos poros dérmicos dan entrada a canales incurrentes tapizados por pinacocitos. Y recién dentro de los canales incurrentes vamos a encontrar los porocitos. Esos porocitos conectan con los canales vibrátiles a través de los prosopilos y, como antes, cada canal vibrátil tiene una salida que se llama apopilo que desemboca en el espongiocel. El recorrido ahora es: el agua entra por un poro dérmico a un canal incurrente tapizado de pinacocitos. Allí recién se encuentra el ostíolo, que es interno. El agua atraviesa los porocitos, a través de los prosopilos entra a las cámaras vibrátiles y las cámaras vibrátiles a través de los apopilos desembocan en el espongiocel y sale por el ósculo. Estas paredes son más gruesas, además el córtex es más resistente, pero básicamente el funcionamiento es similar al ciconoide tipo 1, solo que aquí se incorporaron los canales incurrentes y los canales vibrátiles son más amplios. Y el tercer nivel estructural de las esponjas lleva a un engrosamiento mayor de las paredes y a la formación de cámaras vibrátiles. Es decir, que los canales vibrátiles que abrían ampliamente al espongiocel, dentro de este nivel estructural, tienden a hacerse más esféricos, cerrados y conectados y no conectados directamente con el espongiocel. Esto amplía enormemente la superficie de alimentación. Estas son las esponjas más grandes, las que tienen suficiente superficie de coanodermo como para alimentar a un animal de tamaño mayor. Al reducirse el espongiocel, que se va convirtiendo en un sistema de canales cada vez más estrechos, aumenta la presión y la velocidad de circulación del agua por el principio de Bernoulli, pero además la multiplicación de las cámaras vibrátiles hace que la fuerza que impulsa el agua sea muchísimo mayor por los miles de millones de flagelos que integran el coanodermo. El mejor ejemplo de este nivel estructural es un género que antiguamente se llamaba Leucon, una demospongia que tuvo que cambiar su nombre por una razón de prioridad nomenclatural, pero seguimos llamando a este tipo estructural esponjas leuconoides, parecidas al viejo género Leucon, que a su vez tiene 4 grados de complejidad. En este esquema vemos que el espongiocel se ha convertido prácticamente en una red intrincada de canales. En este caso, el agua entra por poros dérmicos a canales incurrentes, como había ya en el ciconoide tipo 2, pasa por los prosopilos a las cámaras vibrátiles, sale por los apopilos a canales excurrentes, que prácticamente equivale a decir el espongiocel, antes de salir por alguno de los ósculos, porque las esponjas leuconoides tienen muchos orificios de salida. Las ciconoides tipo 2 incorporaron canales incurrentes. Las leuconoides incorporan canales excurrentes, canales de salida de las cámaras vibrátiles. Aquí tenemos una cámara vibrátil de coanocitos que está constituida por coanodermo, pero que además tiene células llamadas células centrales que le dan estructura, y vemos un canal excurrente o exhalante tapizado por endopinacocitos.
los endopinacocitos son distintos de los pinacocitos externos. Las esponjas leuconoides tienen 4 niveles de complejidad. Aquí vemos el tipo Euripilo. Las leuconoides más simples, que se consideran que es la forma plesiomórfica, tienen poros dérmicos. Esos poros dérmicos dan entrada a canales incurrentes. El agua pasa por los canales incurrentes. A través del prosopilo entra a las cámaras. Y estas cámaras vibrátiles son muy similares a los canales vibrátiles que tenían las ciconoides. Es decir, están abiertos a través del apopilo a canales excurrentes que conectan directamente con el espongiocel, que todavía es bastante amplio. Aquí, las cámaras vibrátiles son similares a los canales vibrátiles de las esponjas ciconoides y abren a través del apopilo a canales escurrentes amplios. En el segundo tipo Euripilo es básicamente lo mismo, pero aquí ya las cámaras vibrátiles son redondeadas, los canales escurrentes son más estrechos, la velocidad del agua es mayor y la pared del cuerpo se ha engrosado y ha aumentado el número de cámaras. En ambos casos el recorrido del agua es similar. Podemos decir que en el tipo Euripilo con cámaras redondeadas es más intrincado, hay mayor cantidad de canales. El agua que ingresa por los poros dérmicos puede hacer distintos recorridos. Un grado de complejidad mayor tiene el tipo afodal. Las esponjas leuconoides con un sistema afodal agregan un tubo tapizado por endopinacocitos entre cada cámara vibrátil y el canal escurrente. El agua entra por los poros dérmicos, pasa por un canal incurrente que desemboca a una serie de cámaras conectadas entre sí, haciendo el transcurso del agua más intrincado todavía. Y estas cámaras, en vez de estar abiertas al canal escurrente directamente por el apopilo, desembocan en un afodo. Afodo es el nombre de este tubo de pinacocitos que conecta con el canal escurrente. Esto da mayor cantidad de cámaras más pequeñas conectadas entre sí. Y en el tipo diplodal vemos cámaras conectadas como en paralelo, además del afodo, que era el canal por el cual la cámara vibrátil desembocaba en el canal escurrente, agregaron un tubo de pinacocitos que es el prosodo. Por eso se llama diplodal. Hay 2 tubos, prosodo y afodo. Y entonces el agua penetra en un laberinto de pequeñísimos tubos que conectan entre sí a las cámaras vibrátiles. Vemos entonces cómo el espongiocel, que en una esponja asconoide pequeñita, frágil, era amplio, con un solo ósculo, llega a este nivel de complejidad leuconoide, con muchos ósculos, muchas vías de salida, con prosodos, afodos, muchas pequeñas cámaras vibrátiles, un sistema muy complejo de canales. Esta descripción morfológica que he hecho en el sentido de lo más simple hasta lo más complejo, no implica que ese haya sido el camino necesariamente seguido en la evolución. Muchas veces se han producido simplificaciones de la estructura respecto de cómo eran los ancestros. La evolución no siempre ocurre de lo más sencillo a lo más complejo, como era el ideal de Lamarck hace 200 años. Estas son esponjas de baño que se venden todavía hoy, son muy caras. Las esponjas están protegidas porque en su momento el comercio desmedido llegó a ponerlas en peligro de extinción. Estas esponjas son claramente leuconoides. Una esponja de ese tamaño no puede tener otro nivel estructural. Spongia officinalis adriatica es una esponja de muy buena calidad y esta es Spongia officinalis molísima. Molísima quiere decir muy blanda, muy suave. Estas son las de mejor calidad. Este tipo de esponja la usan los orfebres para la terminación de la superficie de pequeños objetos de oro que elaboran estos artistas. El género Spongia no tiene espículas. Lo que estamos viendo es nada más que el esqueleto de Spongina. Esa es la red proteica
que en otras esponjas, la gran mayoría, está llena de espículas silíceas. En el caso del género espongia, no hay espículas y por eso se ha usado como esponja de baño desde tiempo inmemorial. En el Imperio Romano, los griegos ya usaban estas esponjas. Esta es hipospongia. Hipospongia communis es otro género, es parecido a espongia, es suave, pero tiene una cierta cantidad de espículas que le dan un tacto no tan agradable. Hay que recordar que cuando nosotros vemos una esponja comercial, lo que estamos acostumbrados a ver es nada más que el esqueleto, es la imagen que tenemos abajo a la derecha, pero el animal vivo, como vemos en las otras 3 fotografías, tiene todo su pinacodermo, todos sus tejidos vivos alrededor. Ahí vemos los múltiples ósculos. No confundamos el esqueleto de esponjina con el animal completo. Las esponjas leuconoides alcanzan los mayores tamaños dentro de las demospongias. Los ectopinacocitos, es decir, los pinacocitos que recubren a la esponja por fuera, son diferentes de los endopinacocitos que recubren por dentro los canales internos. Si los canales son muy profundos y ramificados, los endopinacocitos se hacen flagelados y contribuyen con su movimiento a la fuerza que impulsa la corriente de agua. Y a veces también pueden hacerse fagocíticos, es decir, que no dependen necesariamente del alimento que les llega desde el coanodermo. Recordemos que los coanocitos capturan alimento, forman vacuolas alimentarias, esas vacuolas alimentarias las transfieren a amebocitos que están en el mesohile, y esos amebocitos llevan el alimento hasta los pinacocitos u otras células. Los endopinacocitos de canales muy profundos a veces se independizan de ese sistema y se hacen fagocíticos por sí mismos. Esta es Ephidatia fluviatilis. La traigo como ejemplo porque es una esponja de agua dulce, es una excepción dentro del phylum, es una especie muy común en lagos y ríos de muchos países del mundo y está presente en la Argentina. En el Parque de Mayo, en el arroyo Napostá, hay Ephidatia fluviatilis. En Ephidatia fluviatilis hay 7.600 cámaras vibrátiles por milímetro cúbico y cada cámara vibrátil filtra 1.200 veces su volumen de agua por día. Las esponjas, y sobre todo las esponjas de agua dulce, han sido consideradas como buenos depuradores de agua. Filtran un volumen de agua muy grande reteniendo partículas. Entonces, el agua donde hay una densidad muy grande de este tipo de animales se limpia, pierde turbidez. Otras demospongias más complejas tienen 18.000 cámaras vibrátiles por milímetro cúbico. A igual tamaño, evidentemente, las más complejas tienen cámaras vibrátiles más pequeñas. Muchas cámaras pequeñas logran mayor eficiencia que pocas cámaras más grandes. La reproducción de las esponjas puede ser asexual o sexual. Pueden producir nuevas esponjas asexualmente por gemación. Es un proceso muy simple. Un brote comienza a crecer en la base de la esponja. Cuando crece puede quedar unido a la esponja, pero también se puede desprender por su base y fijarse en otro sitio. Normalmente las poblaciones de esponjas son bastante densas. Suele haber una esponja al lado de la otra y muchas de ellas son clones surgidos por gemación. Tienen una gran capacidad de regeneración. Cualquier trozo de esponja puede producir otra esponja. Entonces, si la esponja se parte por accidente o espontáneamente y los trozos caen o se los lleva el movimiento del agua, esos clones, esos trozos que se han desprendido, cuando contactan un sustrato adecuado, se fijan y crecen como nuevas esponjas. Hay ciertas líneas de debilidad en una esponja que es por donde suelen cortarse. Y esto hace pensar que la fragmentación y producción de una nueva esponja muchas veces es espontánea y es un mecanismo de reproducción asexual. De todos modos, por más que tengan una capacidad de regeneración impresionantemente grande, se han hecho experimentos que demostraron que los coanocitos por sí mismos no pueden regenerar toda una esponja. Los pinacocitos se forman a partir de células ameboides del mesohile. Entonces habría 2 linajes celulares, el coanocitario y el ameboidal. Con pocas células que haya de cada uno de estos 2 tipos, se desarrolla una nueva esponja.
pero aparentemente los cuanocitos por sí solos no lo pueden hacer. En agua dulce o en ambientes costeros sujetos a desecación, las esponjas producen gémulas. Las gémulas son esferas de células protegidas por una cubierta resistente. En su interior hay células ameboides totipotentes, se llaman arqueocitos, suficientes para regenerar una nueva esponja. Las gémulas de agua dulce tienen 2 capas duras con microscleras de tipo anfidisco entre ellas y una pequeña abertura que se llama micrópila. Por allí germina la gémula cuando llega la estación favorable. La palabra germinar está entre comillas porque en realidad es un término botánico. Una gémula no es una semilla, pero no encuentro otro término más adecuado. Las gémulas de las especies marinas no tienen micrópila, pero básicamente son el mismo tipo de mecanismo de reproducción asexual. Aquí vemos Ephidatia fluviatilis, la especie de agua dulce que les mostraba hace un rato, cargada de gémulas, todas esas bolitas que están trabadas dentro del esqueleto de Ephidatia son gémulas. Y aquí tenemos una gémula vista al microscopio, vemos la masa de células en el interior y todo alrededor la cubierta resistente con las espículas que la refuerzan. En este esquema vemos la micrópila, la capa de microscleras de tipo anfidiscos, son estas barras que tienen como una cabezuela en cada lado. Esto le da mucha resistencia, los arqueocitos en el centro y una membrana interna. Y aquí tenemos el resultado de la germinación de gémulas de una esponja de agua dulce. En este caso se hizo un experimento, se las congeló en el laboratorio durante un tiempo y al descongelarlas reaccionaron germinando. Se fijaron al sustrato y desarrollaron una nueva esponja. Ahí se ve en las 2 imágenes de abajo el ósculo sobre una proyección. Está tomando forma una nueva esponja a partir de cada gémula. No es casual que esto ocurra solamente en agua dulce o solo en los ambientes costeros donde las esponjas pueden llegar a quedar expuestas al aire, se pueden secar. La estrategia de la reproducción asexual en agua dulce, que es un ambiente poco predecible, es frecuente en los invertebrados. Una esponja que viva en el mar a profundidad, donde no existe la menor posibilidad de quedar al descubierto y donde las condiciones ambientales son mucho más estables, mucho más predecibles, no produce gémulas. Y la reproducción sexual es quizás el capítulo más complicado del estudio de las esponjas. No siguen patrones similares a los de Otrofila. Las esponjas son un grupo que ha evolucionado en forma independiente desde el Cámbrico. Ha desarrollado sistemas de reproducción sexual originales, diferentes de lo que hemos establecido como normal dentro de los animales bilaterios. No hay gónadas, no hay gonoductos, si no desarrollan testículos, ovarios. La gametogénesis se produce en el mesohile a partir de células ameboidales. Los óvulos aparecen rodeados por células foliculares. Los espermatozoides forman agrupaciones en el mesohile. En las homoscleromorfa, el género Oscarella está bien estudiado, toda una cámara vibrátil se puede convertir en saco espermático. La mayoría de las esponjas son hermafroditas, muchas veces con ambos sexos simultáneamente. Algunas son de sexos separados y otras van cambiando de sexo con el tiempo. En general hay un gran sincronismo en la maduración sexual, dando emisiones abundantes, es decir, que se liberan óvulos y espermatozoides al mismo tiempo. Esto está regulado por factores ambientales y no solo hay una gran coordinación, sino que los volúmenes de gametas emitidos son tales que se suele hablar de esponjas humeantes, smoking sponges. Ahí tenemos ejemplares machos emitiendo esperma. Esta es una especie de sexos separados. El agua se vuelve turbia con la cantidad de células que está emitiendo. Cuando pensamos en una fecundación a distancia, no tenemos que imaginar un espermatozoide nadando
en la inmensidad del océano a ver si encuentra un óvulo. Son volúmenes enormes de esperma lo que se liberan. Y al mismo tiempo las hembras están liberando óvulos. Los huevos, en esta esponja en particular, no son flotantes, quedan acumulados dentro de la cavidad de la esponja hembra. Los espermatozoides atraviesan con la corriente de agua la pared del cuerpo de las hembras y los fecundan. Cuando ya están fecundados y ya comenzó el desarrollo, empiezan a desprenderse en masas gelatinosas, masas mucosas, que son expulsadas de la cavidad, pero ya están fecundadas, es decir, no son funcionalmente ovulíparas, sino ovíparas. La fecundación puede ser externa al cuerpo de la madre. Sin embargo, en la gran mayoría de las esponjas, la fecundación es interna, dentro del mesohile. Los espermatozoides entran por los poros dérmicos con la corriente de agua. En general no tienen acrosoma, que es la estructura que en los animales conectan habitualmente el espermatozoide con el óvulo en el proceso de fecundación. En las esponjas, en principio, no hay acrosoma. Y esto se relaciona con que la fecundación se realiza por fagocitosis. Es común que los canocitos ingieran espermatozoides que entran con la corriente de agua. Si son espermatozoides de otra especie, son alimento, los digieren. Cuando una esponja libera cantidad de gametas al agua, otras esponjas y muchos animales filtradores se alimentan de ellas. Pero si la esponja reconoce bioquímicamente que esos son espermatozoides de su misma especie, no los digieren, sino que forman una vacuola espermatófora. Esa vacuola, que estaba destinada a ser una vacuola alimenticia, se convierte en vacuola espermatófora. El cuanocito que capturó un espermatozoide y formó la vacuola espermatófora reabsorbe el flagelo, pierde la coana, se hace ameboide y se mete al mesohile en busca de un óvulo. Se convirtió en una célula espermatófora, en una célula transportadora de un espermatozoide. La fecundación se produce cuando la célula transportadora le transfiere la vacuola espermatófora al óvulo. Así como los cuanocitos normalmente transfieren vacuolas alimenticias, cuando es una célula transportadora, transfiere la vacuola espermatófora. En cambio, Oscarella, que es una homoscleromorfa, tiene espermatozoides con acrosoma, lo que sugiere que la fecundación sería del tipo más convencional, del tipo habitual en otros animales. No se conocen los espermatozoides de todas las especies de esponjas. No se sabe en cuántos otros géneros puede haber acrosoma. En Oscarella está confirmado. Una vez fecundados los huevos, pueden salir al exterior, como pasa en Cliona, que es una demospongia perforante ovípara. Aquí tenemos a la izquierda las esponjitas vivas en una valva, a la derecha los orificios que dejan. Esta era la especie que habíamos mencionado como plaga de los cultivos de ostras. Entonces, algunas demospongias son ovíparas. Directamente, una vez fecundado el huevo, lo liberan al agua y allí continúa el desarrollo. Pero lo más normal es que sean retenidos en el mesohile y que el desarrollo sea dentro de la esponja madre. La segmentación es holoblástica, pero tiene distintos patrones según el grupo de esponjas. No hay un patrón común para todo el filum. Algunas demospongias tienen segmentación radial e igual. Muchas otras demospongias tienen segmentación caótica o anárquica, es decir, sin un patrón aparente. En algunas esponjas calcispongiae hay 3 divisiones meridionales antes de una división por un plano oblicuo. Si recordamos los modelos habituales en los bilaterios, tenemos 2 divisiones meridionales y la tercera mitosis se hace por un plano transversal a las primeras 2,
Acá, en cambio, hay 3 divisiones meridionales y la siguiente es oblicua, es lo que se llama palintomía tabular. Es notable que el único otro filum donde aparece una palintomía tabular es en los ctenóforos. Otras calcispongias tienen una segmentación poliaxial, con divisiones celulares perpendiculares a la superficie del embrión entre el estadio de 8 células al de 16 células, con ejes de simetría que irradian desde el centro del embrión, después de lo cual la segmentación se hace caótica. Ya tenemos 2 modelos, segmentación radial, segmentación espiral, que los hemos dado como modelos clásicos dentro del reino animal y que efectivamente se aplican a todos los otros animales. La segmentación en las esponjas se ha desarrollado de otra manera. Algunas pocas tienen segmentación radial e igual, pero predominan otros tipos de segmentación. Caótica, palintómica, son evidentemente un grupo que proviene de un linaje muy antiguo que ha desarrollado sus propios mecanismos de reproducción. Ahí tenemos esquemas de segmentación caótica, en el B la palintomía tabular, C radial y D la poliaxial. La mayoría de las demospongias, que es decir, la mayoría de las esponjas, dijimos, demospongias son el 90% de las especies conocidas. La mayoría de ese 90% produce una estereoblástula maciza, que puede liberarse como larva nadadora llamada parenquimela. Una estereoblástula es un embrión macizo formado por células iguales que después diferenciará, al convertirse en parenquimela, en células superficiales ciliadas y células internas. Entonces, la mayoría de las demospongias pasan por una segmentación caótica, no tienen un orden ni un sincronismo en la división, forman un embrión macizo, que es esta estereoblástula, y luego parenquimela. Este es el modelo más común dentro del filum. Ahí tenemos una parenquimela. Mide 200-300 micrones. La cubierta externa es de células ciliadas. En la parte posterior lleva un anillo pigmentado y en el interior se diferencian pinacocitos, esclerocitos, colencitos, arqueocitos, es decir, comienza la diferenciación celular y pueden formar las primeras cámaras vibrátiles de coanocitos. Estamos hablando de cámaras vibrátiles. Una parenquimela va a dar origen a una esponja leuconoide. Estamos dentro de demospongias cuyo nivel estructural es leuconoide. Ahí tenemos una fotografía con microscopio electrónico de barrido de la parenquimela del género Aliclona. A la izquierda hay una foto de una especie de Aliclona. Como todas las larvas de esponjas, la parenquimela es lecitotrófica, es decir, no se alimenta hasta que no sufre la metamorfosis. Quiere decir que los huevos son mesolecíticos. Las esponjas invierten gran cantidad de energía en la producción de huevos. Y aquí una interpretación de cómo es una parenquimela de Aliclona. En el interior hay células ameboides, que son las que van a dar origen a los distintos tipos de células. Externamente tiene células columnares, es decir, son células altas, ciliadas, intercaladas con células mucosas. En la parte posterior de la larva empiezan a desarrollarse las primeras espículas monaxonas grandes. En la parte posterior está el anillo pigmentado, asociado a células fotosensitivas con cilias muy largas. Hay células subsuperficiales en una matriz de colágeno y también contiene colágeno fibrilar. La parenquimela nada libremente un tiempo breve, se asienta y da origen a una forma leuconoide simple llamada ragon. Un ragon tiene canales vibrátiles abiertos a un espongiocel relativamente grande, es decir, es un tipo leuconoide de lo más simple. De las Exactinelida se conoce poco su embriología. La segmentación parece ser radial y producen un embrión esférico hueco, una celoblástula. Si bien no está confirmado para muchas especies, pero este es el modelo que aparentemente seguirían las Exactinelida. El embrión se hace principalmente sincicial.
condición que después perdura en la larva triquimela, que es la que se ve en la figura, y en la esponja adulta. Las hexactinélidas son básicamente sinciciales, por eso se las había separado en un filum aparte que se llamaba simplasma. Y esto hace más difícil todavía seguir el desarrollo embrionario. La triquimela tiene un cinturón flagelado, no hay flagelos en los polos, tiene canastas vibrátiles en la parte posterior, gránulos de lípidos en la parte anterior y espículas monaxonas. En principio todavía no tiene las espículas exarradiadas propias de este grupo. Ahí tenemos la estructura de una triquimela de Oopsacas minuta. Es una hexactinélida pequeña, más fácil de cultivar y de estudiar que las grandes hexactinélidas. Los gránulos de lípidos en la parte anterior aumentan su flotabilidad. En la parte posterior de la larva hay grandes células que contienen vitelo. La larva es lecitotrófica, tiene una reserva de vitelo importante. Oscarela, una homoescleromorfa, es esa esponja donde se comprobó que había acrosoma. La fecundación es interna y forma una mórula. La mórula, por egresión multipolar, da una celoblástula. Esto de egresión multipolar quiere decir que las células migran hacia la superficie, se mueven y ahuecan un embrión que originalmente era macizo. Este es un proceso único en el reino animal. Muchos otros animales tienen procesos de ahuecamiento, movilidad de sus blastómeras, pero no lo hacen a partir de una mórula, como hace Oscarela. Esta celoblástula de células monociliadas tienen un centríolo adicional, que habíamos mencionado como una sinapomorfía del reino animal que rápidamente se pierde en el curso de la evolución. La celoblástula se transforma en una cinctoblástula, que es hueca, multiflagelada, con un anillo central de células pigmentadas. Esta cinctoblástula sale al exterior a través de un ósculo y se hace nadadora. Luego de un proceso de invaginación, las células internas de la larva se diferencian como coanocitos y las externas como pinacocitos. Ambas capas forman verdaderos epitelios, ya que se comprobó que aparece una membrana basal con colágeno 4. Ese proceso de invaginación hizo suponer que se trataba de una gastrulación, pero en realidad se discutió muchísimo y por el momento se llega a la conclusión de que no es homóloga a una gastrulación. Aquí no se forman dos capas de tejido presuntivo. Las células internas se convierten en coanocitos, no dan origen a un epitelio intestinal. No puede decirse que sean capas presuntivas, por más que ahora estamos en presencia de una esponja que forma tejidos epiteliales. En principio se considera que este proceso de invaginación no es homólogo a la gastrulación de otros fila animales. Algunas calcáreas, como clatrina, que se ve aquí en una foto, después de la palintomía tabular, ese proceso por el cual se daban 3 divisiones en sentido meridional y una división en sentido oblicuo, se produce una especie de celoblástula en forma de copa que se puede liberar como larva nadadora y se transforma en una estereoblástula por ingresión. Es decir, aquí la cavidad se rellena desde afuera hacia adentro. Antes habíamos visto una mórula que se ahuecaba por movimiento de las células hacia afuera. Aquí es el proceso inverso. Esta es una estereoblástula ciliada, nadadora, que se fija en el sustrato y se transforma en una esponja del tipo sicón. Estamos en calcárea. Es una esponja mucho más simple. Otras calcáreas, como el género sicón, sin ir más lejos, producen una estomoblástula. La estomoblástula es un embrión hueco que tiene una boca, un poro, por eso el nombre, estomo, quiere decir boca, y a través de esa boca se alimenta de células del mesohile de la madre. En el interior tiene micrómeras flageladas, mientras que alrededor de la boca tiene macrómeras.
Esto está puesto entre comillas, porque no son las macrómeras y micrómeras de la segmentación de un huevo de otro filum. Simplemente aquí micrómera y macrómera significa células más grandes y células más pequeñas. Esta estomoblástula de Sicon se alimenta, se desarrolla y luego se invierte a través de la boca. Se da vuelta, de modo que las células flageladas internas pasan a ser externas y se convierte en una anfiblástula. Es decir, el embrión, que estaba comiendo con sus células flageladas en su interior, se da vuelta a través de la boca. Los flagelos quedan para el lado de afuera y tenemos esta anfiblástula, donde se reconocen micrómeras flageladas de función nadadora y macrómeras que forman la cubierta del lado contrario. La anfiblástula se libera, nada con los flagelos, de las células que aquí llamamos micrómeras, hasta que se asienta en el fondo y origina un olintus. Olintus es un estadio asconoide. En esta foto vemos una anfiblástula de Sicon apoyada sobre el sustrato, y aquí tenemos la forma olintus de Sicon. Los pinacocitos se diferencian a partir de las macrómeras, mientras que en el interior, por un proceso de invaginación, se diferencian los coanocitos. En otros grupos zoológicos, el endodermo se forma a partir de las macrómeras y desarrolla un epitelio intestinal. Es decir, el proceso no es una gastrulación, o por lo menos no es una gastrulación típica, no parece ser homólogo a la gastrulación de otros fila. Dentro de las esponjas calcáreas, entonces, tenemos dos modelos de desarrollo. Una celoblástula, que por ingresión de células puede dar una estereoblástula maciza, nadadora, que se fija al sustrato y origina un olintus. O, por la rama de abajo, la celoblástula origina una estomoblástula en el mesohile de la madre. Esa estomoblástula tiene un poro, una boca, con la que se alimenta de células del mesohile, se invierte, se da vuelta a través de esa boca, convirtiéndose en una anfiblástula que se libera al exterior, nada hasta que se fija al sustrato y da un olintus. Es decir, en calcárea, lo que tienen en común es la celoblástula al principio y el olintus al final, pero pueden llegar por dos caminos distintos. La diversidad de formas de desarrollo de las esponjas es muy llamativa. Tienen al menos 4 tipos de segmentación y 7 tipos distintos de embriones o larvas que no parecen homólogas entre sí. Esto es evidencia de una evolución independiente de más de 600 millones de años que no se corresponde con la evolución de los demás animales. Las esponjas, que uno ve como animales tan simples, no son simples en absoluto y han desarrollado distintos mecanismos que no se repiten en el resto del reino animal. Es decir, son un grupo que todavía no termina de entenderse bien, no hay información completa del desarrollo embrionario de la mayoría de las especies de esponjas, no hay tantos especialistas en el mundo que se dediquen a este tema. Es realmente un campo de investigación del que todavía se esperan muchísimas novedades.